¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a un episodio más de Ecos del Abismo, siendo este el primer video del año 2023 con un tinte temático, volviendo un poco a algunos asuntos que ya he mencionado aquí dentro del canal. Pero antes de comenzar, me gustaría por favor pedirles que activen su campana de notificaciones para que sepan cuando saque un nuevo video, ya que YouTube no está avisando a todas las personas en el momento en el que o bien saco un nuevo video o por ejemplo cuando estoy en mis dinámicas de hacer videos en vivo, en directo para compartir con ustedes, para hablar de diferentes temas. Así que les pido una vez más que por favor activen esa campana de notificaciones. Recuerden que si buscan apoyar este canal lo pueden hacer por medio, bien sea de la comunidad de YouTube, de miembros del canal de YouTube o por medio de mi comunidad en Patreon, donde además podrán disfrutar de un contenido exclusivo como los podcasts del abismo, como ciertos rituales escritos y demás que comparto para las personas que me apoyan a través de la plataforma. Bien, fue hace ya un par de años atrás cuando saqué mi primer video sobre Clifford para este canal. De hecho, si ustedes entran en este momento a YouTube, pueden encontrar que tiene más o menos una antigüedad de unos 5 años. Y de ahí en adelante han venido otras personas que de un modo u otro han tratado de hablar del tema de la cábala clifótica en español. Algunos a favor, otros en contra, algunos desde sus propias visiones, otros repitiendo quizás lo que se puede encontrar en distintos referentes, libros y demás, o algunos dando cuenta de su propia visión personal. De hecho, como lo vieron en un inicio de este video, hemos decidido con Pablo Hernández de Arcana 13 de Devotional Artifacts, que ya es un gran amigo y conocido de este proyecto, sacar a la luz una casa editorial ubicada en México, conocida como Verbis Diabolos, donde queremos aprovechar esta oportunidad de sacar información, de divulgar conocimiento, de divulgar libros que sigan enriqueciendo el proceso del Sendero de la Mano Izquierda en español. Como pudieron ver antes de este video, justamente se anunciaba el libro Animae Satanae, escrito por la Ordo Volucer Serpentis, ubicada en Brasil, que justamente va a ser una de esas propuestas, aquí por lo menos a nivel Latinoamérica, que comienzan a surgir frente al tema del Clifford, por lo cual, si este tema les interesa y el contenido de este video también, desde ya los aliento a que adquieran ese libro, que es una perspectiva interesante. Como bien dije, existen muchas personas hoy en día hablando sobre el Clifford. Poco a poco se fue convirtiendo en un tema ya no tan tabú, ya no tan poco mencionado y cada vez ha tomado una especial relevancia en nuestro idioma. Así las cosas, después de 5 años, es bastante común, o sería apenas lo esperable, que uno cambie su discurso, ¿verdad? Que uno, a partir de las investigaciones, las otras indagaciones que ha estado realizando, pues poco a poco vaya de alguna manera encontrando nuevos matices en aquellas cosas. Incluso me atrevo a decir que ese video que hice hace 5 años, si bien ayudó a muchas personas a conocer el Clifford, a acercarse a él mismo, a tener otras perspectivas basadas, por ejemplo, en ese caso, en planteamientos propios de una gran autora conocida como Asenath Mason, aunque si bien yo hice ese video, al día de hoy hay cosas que estoy reevaluando y estoy repensando. De algún modo me he dado cuenta que el tema resulta cuando menos interesante, llamativo y atractivo. Así que en esta oportunidad dije, bueno, volviendo a los videos temáticos, volviendo a esos videos instructivos que le dieron su nombre o su sello personal a este proyecto, pues justamente para el día de hoy empecemos a hablar de asuntos mucho más prácticos en términos de cómo interactuar con todos estos conceptos del Clifford y demás, alejándonos de primer momento de todo el asunto de la escala, es decir, de lo que se supone que se puede encontrar clifa tras clifa, y metiéndonos quizás en otras estructuras. Pero para eso, en primer lugar, tenemos que hacer todo un breve recorrido sobre el concepto de, como bien lo indica este video, el pilar medio. El pilar medio es una operación que tiene especial relevancia en la llamada tradición de la cábala hermética, una tradición que ha marcado de gran manera a Occidente, cuando menos en las diferentes escuelas, corrientes y tradiciones mágicas y esotéricas que existen, donde básicamente podemos decir que esa cábala hermética toma parte de su sustracto, de su sustento, llamémoslo mitológico, de las ideas que hay detrás, tanto de la tradición hebrea como de la tradición egipcia, como de la tradición griega y como de otros sistemas que podríamos considerar paganos. Ellos lo que hacen es que toman todos estos conceptos y aunados a técnicas concretas de magia, de hechicería,
de elevación espiritual, del nombre que le quieran poner, pues se comienza a establecer un trabajo mucho más práctico. Diría que la diferencia grande entre la cábala hermética y la cábala judía ortodoxa tradicional se basa justamente en que en la cábala hermética toman muchos de esos conceptos mencionados en libros como el Zohar, el Talmud, la Torá, etcétera, etcétera, y se le da un contexto ritualístico, ceremonial, cosa que no sucede necesariamente con los judíos ortodoxos y que de hecho, independiente desde dónde se esté aproximando esta cábala hermética o esta cábala distinta, pues ni siquiera la consideran válida, debido a que va totalmente en contravía con lo que ellos tradicionalmente han propuesto, o su pueblo ha propuesto, el pueblo de los judíos, de los hebreos, ha propuesto para desarrollar o para acercarse hacia esas ideas de Dios y todos los conceptos que se pueden encontrar en los textos sagrados mencionados. Como lo venía diciendo, las tradiciones que hacen uso de la cábala hermética o que se pueden considerar o clasificar a sí mismas como cábala hermética, justamente en ese segundo término, no cábala, sino hermética, que viene del hermetismo, encontramos una de las grandes consignas que el esoterismo a nivel occidental se ha encargado de propagar. Como es arriba, es abajo. ¿Para qué nos sirve esta premisa a propósito del video que estamos tratando el día de hoy? Pues justamente porque si entendemos que el árbol sefirótico, que es el árbol de la vida, no me voy a detener mucho en este asunto, ya que son definiciones que invitaría a quienes no estén familiarizados con este tema que busquen por su cuenta, o si no el video se nos haría extremadamente largo. Pero si tomamos la base del árbol de la vida y entendemos qué es la forma en que está constituido el universo, desde esa premisa de cómo es arriba, es abajo, ese árbol sefirótico vendría siendo el macrocosmos, es decir, el universo. Y el hombre, dentro de esas premisas justamente del misticismo, se dice que es un reflejo del universo. Por lo tanto, si el árbol sefirótico es una especie de estructura que denota o demarca la forma en la que está constituido el universo, por ende, el hombre entonces en sí mismo es un reflejo de ese árbol sefirótico, lo cual, traducido en términos mucho más ceremoniales y místicos, querría decir que todas esas cualidades, atributos y potencialidades que clásicamente se han adherido a cada una de las diferentes Sefirot y a cada una de las diferentes esferas de ese árbol de la vida se pueden activar en el hombre por medio de procedimientos ritualísticos, ceremoniales y propiamente mágicos. Todo esto se hace con la finalidad de perseguir el que quizás podríamos decir es el objetivo más grande que tiene la Cábala, que es llegar a la unión con Dios, donde se entiende en toda la narrativa y el discurso que se plantea que el hombre está en un estado impuro, de desgracia, precisamente por esos pecados originales que ya todos conocemos de alguna manera, y por lo tanto un cabalista se enfocará y esforzará por volver a ese hombre primordial, o Adán Catmón, también llamado de esta manera, y volver a ese estado de gracia divina o ese estado de unión con Dios, que es un concepto que se encuentra muy expandido y mencionado en diferentes sistemas y religiones pertenecientes a otra línea que no sea necesariamente la Cábala. En ese sentido, el ejercicio del pilar medio es una manera en la que procesualmente el practicante va ascendiendo su propia energía personal, muchas veces haciendo un contraste con el sistema de chakras oriental, algo que se puede de alguna manera sincretizar, pero llega un momento en el que realmente es difícil hablar de cada séfira en relación a un chakra. ¿Por qué? Porque evidentemente se pueden encontrar unas correspondencias, pero no son sistemas que tengan algún tipo de vínculo tradicional. Son simplemente conexiones y relaciones que se hacen al día de hoy encontrando una semejanza en los conceptos. Pero bien, lo que se busca de algún modo es, a través de ciertos ejercicios que vamos a describir más adelante dentro de este video, ir consiguiendo que el hombre se eleve de este estado de la materia a llegar a esa unión con lo divino. Por esa razón, el pilar medio será un ejercicio fundamental dentro de la práctica de cualquier cabalista hermético o cualquier persona inmiscuida en la tradición occidental con la magia clásica, podemos llamarlo así. En este momento muchos podrán estar diciendo, bueno, pero ¿qué le pasó a Ecos? Está hablando de cábala, del árbol sefirótico, ¿qué pasa? ¿Este no es un canal enfocado en la mano izquierda? Por supuesto que sí. Lo que sucede es que no podemos desconocer todo el proceso histórico que hubo y que hay, de cierto modo, para poder llegar hasta las transformaciones y aproximaciones que en la modernidad se le están dando, especialmente desde la llamada cábala clifótica, que se basan en la idea de tomar esos conceptos, esas
esos símbolos de poder, esas energías adversariales que están dentro de ese mismo marco de referencia de la Cábala para realizar el trabajo. Sin embargo, como vuelvo y repito, todo es un proceso histórico y no podemos desconocer esa parte. Por eso es tan importante generar esta introducción, sobre todo porque hablar de Pilar Medio nos lleva necesariamente a mencionar un personaje bastante conocido como lo es el señor Israel Regardie, que fue un mago británico que justamente escribió un libro que se llamó El Pilar Medio, un libro bastante grande, extenso, detallado, donde se hacen algunos paralelismos en conceptos como los que ya expliqué frente a las chakras y las Sefirot. Se habla de métodos, de técnicas para desarrollar justamente esas prácticas de Pilar Medio, entre otras tantas cuestiones. Pero antes de seguir avanzando, me gustaría mencionar desde ya y dejar bastante claro que en un contexto siniestro, este ejercicio del Pilar Medio se llevaría a cabo o ejecutaría con las correspondencias evidentemente del árbol de la muerte, dado que las finalidades y propósitos del practicante del sendero de la mano izquierda, o dentro de los tantos que existen, cuando se acercan al asunto del Qliphoth, es no encontrar esa unión que todo el mundo describe y que muchas religiones describen y que muchos sistemas describen con Dios, sino con bien sea el estado de vacío, bien sea la idea de ser uno mismo su propio Dios, algo que es bastante debatible realmente, pero no nos vamos a centrar en eso en este momento. Pero básicamente se trata de, en lugar de acercarse a las energías creadoras, a las energías demiúrgicas, a toda esa estructura y sistema que mantiene el universo, de lo que se trata es de aliarse con los otros aspectos, aquellos que se oponen a ese status quo. No me voy a detener mucho en este asunto porque realmente hay muchas visiones al respecto. De alguna manera se plantea de algún modo esa típica o clásica guerra entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad, que a mí realmente no me gusta verlo de esa manera. Es decir, como que una parte representa totalmente la luz y la otra totalmente la oscuridad. Si me lo preguntan, en lo personal yo considero que ambos principios, el de luz y oscuridad, se encuentran en ambas estructuras. Quizás en el lado adverso o siniestro es mucho más abierto y libre el asunto. En la parte clásica y ortodoxa se insiste mucho más únicamente por esos componentes lumínicos, no queriendo decir que no existan esos otros componentes oscuros. Realmente yo siento que es un asunto de propósitos. A mí me parece que simplemente quienes van por el lado de la cábala hermética, por el lado de la Sefirot, pues están buscando esa unión con lo divino. Y quienes estamos apostándole por otras vías es porque simplemente estamos buscando otros propósitos que sí se nos permiten desde el Qliphoth y no desde la parte de la Sefirot. Aquí también hay que hacer otro paréntesis absolutamente necesario, porque yo sé que este tema va a generar mucha controversia. Ya han generado más controversia otros temas en los que ni siquiera se han tocado ciertos asuntos quizás tan prácticos o tan propios del misticismo clásico, occidental, tradicional. ¿Por qué lo digo? Pues porque hay mucha gente que se está rasgando las vestiduras hoy en día, algunos incluso con canales de YouTube, porque llegan otras propuestas diferentes a las que ellos están apostándole y lo consideran una apostasía, una herejía, una blasfemia, etcétera, etcétera. He visto por ahí incluso canales que se dedican a simplemente querer cancelar todo el asunto. Es muy paradójico que hoy en día que estemos asistiendo a una sociedad que cada vez se considera más abierta y menos tabú, pues simplemente cuando llegan otras propuestas, cuando llegan otras ideas, pues empieza como todo un tema de cancelación. A mí me parece bien particular eso porque, hombre, como que no son capaces de tolerar y aceptar en medio de todo el amor que se supone que representa y de aceptación que representa su camino, la bondad, la compasión, no sé qué tantas cosas. Simplemente todo aquello que no esté dentro de ese mismo marco entonces no cabe y no sirve. Y luego se preguntan por qué la gente ya no quiere seguir ese tipo de preceptos y ese tipo de caminos. Las personas están hartas de seguir en una estructura o en un discurso que les dice, venga, cuadricúlese y enciérrese acá y esto lo puede hacer y esto no lo puede hacer. Eso ya no sirve. Como se lo decía hace unos días a una persona que me entrevistaba. La razón de ser de que el sendero de la mano izquierda y otras expresiones de lo místico, del ocultismo y de la magia y de la espiritualidad se estén suscitando hoy por hoy se debe, entre tantas cosas, a que las religiones clásicas y tradicionales ya no pueden o ya no resultan ser una respuesta para las necesidades que los seres humanos tienen, los deseos que tienen, las aspiraciones que buscan. Entonces se generan
otros marcos de trabajo que simplemente pues ya, si van totalmente en contravía. Normal que vaya a haber un señalamiento, un juzgamiento. Yo tampoco estoy tratando aquí de legitimizar las cosas y decir, ay no, venga, pero es que hay que ver el Clifford como algo no tan malo. No, no, no. Tiene toda su razón de ser el tener cierto cuidado al hablar de este tipo de fuerzas, porque representan el caos, el vacío, la oscuridad, y eso no se nos puede olvidar de ninguna manera, porque como seres humanos no estamos condicionados, por así decirlo, para soportar esa energía dentro de nosotros o para poder aguantar todo ese caos y todo eso que se representa allí. Por lo cual un mago negro tiene que ser bastante cauteloso cuando se acerca a estas fuerzas y más bien ir haciendo un acercamiento procesual desde la prudencia, desde la calma y progresivamente ir adhiriendo esa energía a su propia estructura. Sé que muchas personas probablemente vayan a pegar el grito en el cielo porque estoy tomando un concepto sagrado prácticamente para muchos tradicionalistas, como lo es hablar del pilar medio. Pero hombre, como lo veremos en el transcurso de este video, para ya no quedarme más en estas discusiones, hay otros referentes y hay otros autores que ya vienen adelantando ese proceso. Porque como siempre he dicho, prácticamente que la labor del mago negro moderno es tomar todas esas técnicas, todas esas enseñanzas del misticismo, del ocultismo tradicional, como la meditación, la concentración en un solo objeto, los estados de trance, la proyección astral, el trabajo de sueños, etcétera, etcétera, sacar el esqueleto, sacar la mera estructura y simplemente enfocarla en los propósitos que está persiguiendo. Pero bueno, vamos a seguir avanzando propiamente en el tema de este video. Para hacerlo, volvamos a hablar de este personaje que mencionamos, Israel Regardie, que como dijimos era un mago británico que entre las tantas cosas por las cuales se le reconoció, entre ser jefe o cabeza de la Aurora Dorada o uno de sus grandes representantes, también estuvo el haber sido un secretario de los que tuvo a Aleister Crowley en su momento, por lo cual estuvo bastante cerca de el maestro Therion, Perdurabo, Crowley o el nombre que le quieran poner. Como lo vimos hace un rato, Regardie escribió un libro que se llamó El Pilar Medio. Como dije, tiene una serie de enseñanzas, detalla ciertas instrucciones y demás sobre todo el asunto del trabajo con el árbol sefirótico desde esta perspectiva. Pero para no redundar en esos mismos elementos, bien para alentarlos a que de pronto vean otras perspectivas que les permitan de alguna manera dilucidar ese trabajo de cómo levantar la energía interna, llamémoslo así, para ir conectando sucesivamente con cada una de las esferas. Hace unos días atrás, en el grupo de Telegram de la Aquelarre del Abismo, cuyo link para quienes no se encuentran en él pueden encontrar abajo en la descripción de este video, compartí un escrito titulado Fuego Secreto, la relación entre Cábala, Kundalini y alquimia. Es un texto que, si bien está escrito desde una perspectiva de mano derecha, me parece que tiene unos elementos bastante importantes, sobre todo aquellos en los que se busca desligar el trabajo de ascensión energética o el trabajo de subir por el árbol de estos aspectos más orientales del yoga y demás, y se concentran en otras técnicas como las propiamente mencionadas de la alquimia. Si quieren encontrar ese texto, vuelvo y les repito, pueden entrar al grupo de Telegram y ahí lo van a poder ver en la sección de archivos. Para sintetizar un poco el asunto y adentrarnos en términos mucho más prácticos, básicamente la idea de trabajar con el pilar medio o el ejercicio del pilar medio se basa en esa línea de la mitad justamente que se puede trazar cuando nos ubicamos en la estructura del árbol de la vida, que comprende 5 esferas: Malhud, Yesod, Tiferet, Da'at, si lo queremos tener en cuenta, y Keter, la corona. La idea es que cuando hacemos una superposición del esquema del árbol de la vida en el cuerpo humano, encontramos que estas esferas se pueden relacionar con ciertas partes del cuerpo, principalmente por la columna vertebral, que es desde donde disciplinas como el yoga, como el trabajo de chakras y demás, han establecido que se encuentran los 7 centros de poder o los centros de poder, podríamos decir, más relevantes o importantes dentro del organismo y desde donde se regulan las corrientes energéticas que posteriormente llegan a otras partes del cuerpo. De todas maneras, los complementos o suplementos del Zohar, que se conocen como Tikkunei HaZohar, establecen una serie de atributos y correspondencias que ubican, por ejemplo, a Malhud, la primera esfera, la esfera de la materia, el más bajo de todos los planos,
dentro del cuerpo humano como correspondiente a sus pies. Yesod es la parte genital y así hasta llegar a la parte superior de la cabeza. A partir de ejercicios que involucran tanto las visualizaciones como la mantralización o vibración de nombres sagrados, una técnica que es fundamental dentro de este marco de trabajo, lo que se intenta hacer es activar esas energías de cada séfira que se encuentran a su vez reflejadas dentro del cuerpo del ser humano, para posteriormente irle conectando con esa idea de lo divino que se encuentra en Keter, es decir, una vez que se llega a la parte más alta o hasta el séptimo chakra, dirían algunos. Podríamos decir que existen dos ejercicios básicos y fundamentales para trabajar toda esta idea de la activación de la Sefirot dentro del cuerpo humano y que son descritos dentro de este libro de Israel Regardie, El Pilar Medio. El primero de ellos involucra la llamada cruz cabalística, que se realiza justo antes de ejecutar otro ritual que es bastante conocido, básico y esencial dentro de la praxis, por lo menos de la aurora dorada y órdenes afines, que se conoce como el ritual menor del destierro del pentagrama, donde básicamente lo que el practicante hace es visualizar que una esfera brillante que representaría esa luz divina, esa luz infinita, va entrando por la parte superior de su cabeza y posteriormente se va dirigiendo hacia abajo para ir activando los centros energéticos que a su vez corresponden con las diferentes séfiras. Para lograr este propósito, el mago toca ciertas partes de su cuerpo al mismo tiempo que vibra nombres divinos que estén relacionados con esas partes que se están tocando. Y luego tenemos una concentración, que ya podemos decir que es concretamente el pilar medio, sobre esas 5 esferas que mencionábamos ahorita, donde básicamente lo que se intenta hacer es empezar a escalar, igual que se haría en la cruz cabalística, solo que sin hacer, por ejemplo, la parte de tocar el hombro izquierdo y derecho, como si se hace en la cruz cabalística. Lo que se comienza a hacer es poco a poco ir activando la energía hasta ir llegando hasta la parte de la coronilla. Sin embargo, hay aquí una parte muy importante que se llama la circulación de la energía, donde básicamente lo que se hace es una serie de repeticiones de hacer subir y bajar la energía, como en un circuito, precisamente como lo indica el nombre de la técnica. Esta podría ser de hecho la parte más desafiante, ya que al estar utilizando tanta energía y sobre todo para quienes apenas se están familiarizando con el asunto, pues podrá resultar siendo desgastante. Por esa razón, quienes aprenden o quieren ejecutar esta técnica, pues necesitan tener, si no un instructor, cuando menos un libro, como el de Regardie, que les dé las bases de cómo realizar este tipo de ejercicios. Muchos estarán preguntando, bueno, ¿y cuál es la finalidad y cuál es el propósito de este tipo de ejercicios? Quienes han leído a Aleister Crowley en su Magia en Teoría y Práctica sabrán que él definía que toda ceremonia, todo ritual, siempre se hacía con el único propósito, siendo el más grande de ellos, obtener el contacto y comunicación con el santo ángel guardián. De hecho, Crowley, en una de las notas al pie dentro del libro, indica que la única manera de poder generar, pongámoslo en mis propias palabras, una afectación importante de estos rituales sobre el campo áurico propio es realizarlos por lo menos 3 veces al día durante mucho tiempo. Es decir, esta no es una práctica que te va a ofrecer unos resultados inmediatos, comprobables y demostrables, o por lo menos se alienta a que el practicante siempre entienda que todo es un asunto procesual, a lo cual se va a llegar con el tiempo y no es algo que porque yo sentí la energía en el centro de mi corazón, siendo la esfera o el lugar más bien correspondiente a la esfera de Tiferet o Zagirion, entonces ya la hice, sino que poco a poco, con la repetición y con el ejercicio constante y consecutivo, pues se va a ir logrando efectivamente el objetivo del ejercicio del pilar medio. ¿Por qué menciono esto? Porque estos son temas que tienen que ver directamente con el desarrollo espiritual del mago. Nada tienen que ver con la hechicería ni propiamente con la invocación de espíritus de ningún tipo, sino que son aquellos ejercicios que fortalecen al mago, en este caso a la propia energía que va recibiendo, porque tampoco se trata de un mero asunto de visualización y ya está. Efectivamente, quienes comienzan a practicar activamente esta serie de ejercicios empiezan a notar una subida importante en su energía personal, pero además de eso, como lo indiqué, la idea es que también el ejercicio vaya llevando poco a poco y paulatinamente al practicante a un encuentro con esa energía divina, que en el caso de la mano derecha se llamará Dios, Yahvé, Jehová o el nombre que le quieran poner, y en el caso del sendero siniestro,
puede ser la energía que emana desde Zaumiel, del vacío, del abismo o del nombre o del principio adversarial que se esté persiguiendo. Adentrándonos ya en el terreno que es propiamente correspondiente al sendero de la mano izquierda, a propósito de esa última mención que hacía, y como les dije hace un rato, hay ciertos autores y referentes del camino, mencionaré nada más un par de ellos en este momento y el esquema que plantean, que ya han buscado la manera de aplicar estas técnicas o estos conceptos tradicionales a un marco de trabajo siniestro o del sendero de la mano izquierda. Tal es el caso, por ejemplo, de Asenath Mason, que dentro de la tradición draconiana, como bien dice ella, una de las actividades más importantes a realizar y a practicar es la de la energía Kundalini. En su libro El ritual draconiano, ella presenta su propio esquema o forma de ir trabajando sobre cada uno de los chakras principalmente, pero luego alientará al practicante a hacer el mismo trabajo de correspondencias, pero ya no con los chakras, sino con la energía del árbol de la muerte, llegando incluso a sugerir la posibilidad de trabajar con el concepto de Sunyata, que podríamos decir de manera muy sucinta y muy vaga que se trata del estado de vacío o de nada, que justamente es parte de esa representación o esos símbolos o esa estética propia de las clifas o del clifoth y el sendero siniestro. Por otro lado, por ejemplo, tenemos también al Temple of the Black Light o el Templo de la Luz Negra, con el famoso satanismo anticósmico, quienes desarrollaron una operación que pervierte o blasfema o tergiversa la idea del ritual menor del destierro del pentagrama, convirtiéndola en una operación que en vez de trabajar con la invocación o el llamado de figuras angelicales, en realidad lo hace con 4 figuras demoníacas, como lo son Lucifer en el sur, Belzebud en el este, Leviatán en el oeste y Belial en el norte. Antes de realizar esta operación, ellos sugieren el uso de una especie de cruz cabalística, que en realidad no sería cabalística, sino más bien clifótica, en la cual se hacen los mismos toques y la misma idea de vibrar los nombres divinos en el cuerpo, solamente que se utilizan justamente los nombres de estas energías infernales que he mencionado. Yendo incluso más lejos, han propuesto un trabajo de chakras que, en lugar de trabajar con los nombres tradicionales en sánscrito de los chakras, como Muladhara, Swabdhisthana, Manipura, etcétera, etcétera, y en su lugar reemplazar estos nombres por aquellos que corresponden a los llamados 7 infiernos de la tradición hebrea, basándose para eso especialmente en las correspondencias dadas por Samuel Liddell MacGregor Mathers cuando habla sobre el clifoth. En este caso, ellos mencionan que uno estaría despertando una especie de kundalini negra y haciendo todo ese proceso de levantar la bioenergía personal, pero en lugar de ser uno en Sahasrara, es decir, en el séptimo chakra o en la abertura que representa el séptimo chakra, alcanzar el samadhi y demás, es alcanzar la unión con esa idea de vacío, de caos, de nada primordial. Recordemos que el satanismo anticósmico justamente persigue la posibilidad de llegar hasta estos estadios, si los podemos llamar así de alguna manera. Michael W. Ford ha hecho lo propio por medio de su llamado yoga arimánico, que es un concepto que él idea. Básicamente lo que hace es que cambia los nombres de los chakras tradicionales por nombres de daevas. De hecho, tiene un procedimiento parecido a esa misma cruz clifótica de la que hablábamos ahorita hace un momento con lo del Templo de la Luz Negra, de un proceso denominado las direcciones de poder. Sin embargo, yo encuentro un problema ahí con el señor Ford, y es que en el momento en el que comienza a vibrar el nombre que se supone que corresponde a la parte más alta de la cabeza, el nombre que utiliza es Yaldabaoth, que desde su perspectiva es uno de los nombres de Lucifer, pero desde la revisión mitológica y desde lo que cuando menos simbólicamente representa, en realidad es un nombre del demiurgo. Por lo tanto, yo realmente difiero mucho en esa parte de su procedimiento, a pesar de que pues esté de ahí para abajo combinando lo que son los daevas y nombres demoníacos hebreos, como lo son el uso de la palabra Samael, el uso de la palabra Lilith. Pero bueno, es así como él lo plantea. Seguramente muchos estarán preguntando en este instante, bueno, ¿y en qué momento o en qué minuto Ecos va a explicar el esquema del pilar medio desde la parte clifótica o desde su propia perspectiva, cuando menos? Aunque era algo que solía hacer en otros videos en el pasado, al día de hoy he encontrado que quizás no son tan prácticos.
Sobre todo porque son rituales que no son simplemente para ser escuchados a la ligera, sino que uno esperaría que pudieran ser ejecutados por las personas si les llama la atención. Razón por la cual he encontrado algo mucho más práctico, y es, después de haberles hecho toda esta conceptualización, de que ustedes ya tengan cuando menos una idea clara, global y general de qué va todo este asunto del pilar medio y cómo se puede enfocar desde la parte clifótica, entonces pueden pasar a un link que encontrarán en la descripción de este video que los llevará a un espacio en mi Patreon donde gratuitamente podrán encontrar un esquema que trabaja desde esa idea del pilar medio que he expresado acá, pero con palabras y con propósitos o con objetivos de acercarse a la energía clifótica. Les vuelvo a repetir, si desean leer y ejecutar este esquema, pueden encontrar en la parte de abajo de este video, en la descripción, el link que los llevará hasta esa parte. Y de paso, pues bueno, si no conocían Patreon, ahí ven la plataforma y por supuesto, si desean hacer parte de la comunidad de Ecos del Abismo, ahí los estaré esperando. Y bueno, eso ha sido todo por esta oportunidad. Recuerden dejarme en los comentarios si les gustan esta clase de videos, si quisieran ver una continuación de esta serie llamada Magia Clifótica. Les recuerdo que yo lo que estoy tratando de hacer, y por eso me he mantenido quizás muy reservado de hablar mucho frente al tema, porque he preferido más bien seguirme nutriendo, ir a las fuentes, seguirme informando, por supuesto practicar, tener mis propias perspectivas, pero lejos de quererles convencer o presentar mi gnosis personal no verificada, es tratar de coger unos conceptos que son tan complejos como lo es el tema de la cábala, del Qliphoth, de toda esta idea de las esferas que están más allá del entendimiento del hombre, y ponerlo en unos términos sucintos o cuando menos comprensibles para ustedes. Ese es mi objetivo, y si yo siguiera haciendo esta serie de videos de magia clifótica o el día que me toque a mí escribir, o que yo quiera más bien escribir un libro sobre la cábala clifótica, esperaría poderlo hacer desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque me parece que falta bastante por hacer en el camino clifótico. Miren, aquí ya se los cuento a modo de comentario final. He hablado con algunas personas frente al tema y siempre les he expresado que de alguna manera la tradición clifótica es relativamente joven, cuando menos de la manera en la que se ejecuta el día de hoy. Yo insisto en que podemos encontrar en Kenneth Grant el momento en el cual se comienza a hablar del Qliphoth de una manera diferente, como un elemento al que vale la pena aproximarse y no uno que habría que desterrar, como se había insistido hasta ese instante. Reconózcanlo o no lo reconozcan, muchos de los que hablan al día de hoy de Qliphoth, estén de acuerdo o no con la visión de Grant, pasaron por él, porque fue el primero en su libro El lado nocturno del Edén en hablar sobre el asunto. Y de ahí en más, pues se han hecho algunos esfuerzos por parte de, ojalá fueran más personas, claramente, pero no han sido tantas, por intentar conceptualizar la idea del Qliphoth y plantear una forma de trabajo. Porque si bien uno puede encontrar menciones en un texto llamado Tratado de la Emanación Izquierda, escrita por los rabinos Cohen, que existía la idea de que algunos rabinos o algunas personas dentro de las enseñanzas cabalísticas podían acceder a los éteres donde se encontraban los demonios, algo que si quieren pueden encontrar en internet, o sea, este documento del Tratado de la Emanación Izquierda, o también lo pueden encontrar en el grupo de Telegram de la Aquelarre del Abismo. A pesar de que se mencionaba esto, en ningún momento se dio ninguna explicación técnica, práctica o concisa. Y tendríamos que tener en cuenta que para los judíos este es un asunto tan delicado que ellos ni siquiera tienen permitido como tal mencionar estos nombres que nosotros tan abiertamente hacemos al día de hoy. Samael, Lilith, Belzebud, Asmodai, toda esa clase de nombres, nada más mencionarlos es como que atrajera esa energía. Y recordemos que el objetivo de la cábala tradicional es justamente limpiarse de todas esas impurezas. Por lo tanto, por lo menos al día de hoy, yo no he encontrado un registro que me diga habían hechiceros que trabajaban con la parte del Qliphoth de esta manera y hacían estos sellos o utilizaban estas inscripciones. A mi parecer estamos atendiendo a un momento único en la historia donde poco a poco las personas se han interesado por trabajar, en este caso con esa estructura adversa desde ese lado clifótico. Por lo tanto, hay mucho por hacer y a eso era lo que iba mi comentario. Hay mucho por hacer, hay mucho por aportar, hay mucho por decir. Ojalá no desde la gnosis personal no verificada, porque aquí sale cuánto loco puede crearse un canal o tiene un canal en YouTube a decir las 50,000 barbaridades que se le pasan por su cabeza o en su delirio personal, y lo único que hacen es, en lugar de hacer que esto avance, de que
avancemos hacia otras concepciones, hacia unas claridades, generar más confusión e incluso generar pereza ante quienes tienen el mínimo sentido común para identificar estos personajes. Por lo tanto, eso es lo que yo aliento desde el Sendero Clifótico y es lo que esperaría que ustedes, como las personas que ven y apoyan este canal, también apostaran por hacer. Por lo pronto no es más, agradecerles como siempre por su apoyo, por estar aquí. Recordarles que por favor denle me gusta al video, compártanlo, suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que sepan cuando esté sacando un nuevo video o una dinámica en directo. Quienes les interese lecturas de tarot conmigo, asesorías personalizadas, me pueden escribir a través de mis redes sociales, especialmente de Instagram, y con mucho gusto, en cuanto pueda, responderé sus mensajes. Nos vemos en una próxima ocasión y como siempre, ¡que arda la llama negra!